Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica de hoy. Luis y amigos televidentes, este segmento debe iniciarse con darle las gracias a una señora santiaguera, una hermosa dama representante de esa zona, de esa ciudad de Santiago, esa ciudad querida y amada por todos, que se llama doña Diana Yunén de Pérez. ¿Por qué nosotros saludamos a doña Diana Yunén de Pérez y además le damos las gracias? Porque aparte de ser una fiel televidente, Luis, que le mandó saludos a doña Rosana y a ti, doña Diana se ha dedicado a buscarnos televidentes. Porque doña Diana, hacerle promoción al programa, una dama, como le digo, muy distinguida, nos conoció por casualidad ayer en Jarabacoa y nos dijo que ve su programa, que ve este programa Agenda Económica y que en él ha aprendido algo de economía porque entiende mucho en la manera en cómo la explicamos. Y dice que trata siempre de decirle a la gente, escuchen y vean el programa Agenda Económica, que ese programa, cuando se está hablando de economía, es un programa muy bueno. Modestamente, humildemente, le damos las gracias, no sabíamos que podíamos llegar tan fácil a la gente, ese es el objetivo, si lo estamos logrando, pues ese es el éxito de este programa. Y le reitero, doña Diana, las gracias, porque usted dedica una hora de todos los días, su valioso tiempo, para dedicárnosla a nosotros, y eso para nosotros, verdad, es una inmensa tiene un valor gratitud. Extraordinario, esa es la idea. Bien, decíamos, Luis, en el segmento anterior, que la demagogia política también deberíamos quitarla, la corrupción también. Nosotros hemos aquí criticado muchas actitudes de muchísimos funcionarios, hemos criticado algunas cosas que no hemos visto bien en el gobierno, pero eso no significa que no vamos a reconocer las cosas bien de este gobierno, de estos 8 años. Estos 8 años han servido para recuperar la economía dominicana después que la encontramos quebrada en el 2004. Y también hemos servido para estabilizar la economía macroeconómicamente hablando. ¿Qué significa eso? Eso significa estabilidad de precios. Estabilidad de precios, señores, significa que por lo menos el bolsillo de la gente mantiene un poder adquisitivo aceptable, que no lo pierde de la noche a la mañana. La inflación está subiendo, no lo vamos a negar. No lo vamos a negar, ahí viene la inflación importada que habla el señor gobernador del Banco Central. Señores, tenemos un petróleo del que no dependemos, que la factura petrolera de este año va a rondar los 4 millones de dólares. Tenemos además productos de materia prima como trigo, soya, etcétera, metales, que tampoco lo dominamos nosotros porque hay incluso commodities sobre eso. Ahora, ¿dónde que está la situación y lo esperanzador de nuestra economía? En esa estabilidad que mantiene las autoridades monetarias dirigidas por Héctor Valdés Albizu. Miren, si hay un funcionario de este gobierno que tiene luces, porque lo ha hecho, porque su desempeño lo ha demostrado, Héctor Valdés Albizu, cuando él interviene en los medios de comunicación, no hace con ningún matiz político, solamente lo hace con una responsabilidad social, porque dirige una institución que se llama el Banco Central, que dirige la política monetaria, la establece, la implementa, la controla. Y el desempeño de esas autoridades está ahí, no se puede negar. Y ahí estamos hablando y viendo hablar al señor gobernador cuando habla del sector bancario, que dice, bueno, que él no se explica por qué se está aumentando los intereses, pero inmediatamente no crean que él sencillamente dice que no se explica, fácilmente que tuvo ya un contacto con los banqueros de la República Dominicana. Y fíjense cómo ya amanece que ya liberó un 1% del encaje legal para fines de darle más liquidez a los bancos. Pero también habla de lo que son la comparación de los precios de los combustibles de Estados Unidos, que no debemos compararlo con nosotros porque nosotros tenemos una refinería que apenas cubre el 25% de la demanda de los combustibles. Pero Estados Unidos refina
tiene capacidad para refinar sobre el 70% de su demanda, pero además de eso produce petróleo e importa el petróleo que quiere. Produce la mitad de lo que consume. Correctamente, pero todo lo guarda todo. Entonces no podemos necesariamente nosotros comparar Estados Unidos con él. Y fíjense, señores, Estados Unidos está casi por cerrar. Y ahí está el presidente Obama que dice que va a tener que recortar el 40% de los gastos. ¿Se imaginan ustedes entonces que ese gobierno cierre la llave en un 40%, Luis? ¿Ustedes se imaginan cómo viene una recesión económica en ese país? Entonces, fíjense, nosotros hemos hablado, amigos televidentes, Luis, de lo que es el derroche de los recursos del Estado de este gobierno. Y no vamos a hablar de corrupción, porque de corrupción hemos hablado mucho, y no vamos a defender esa parte. Pero de derroche, más que derroche, lo que ha habido es una elección de un modelo económico. Cuando vino la crisis en el año 2008-2009, muchos países eligieron lo que es no trancar la economía y comenzar a tener un flujo de gasto que sea soportable y controlable. Países como Alemania dijeron que no, que ellos iban a mantener un poquito de control del gasto, otros dijeron que no, que era mejor gastar para poder activar la economía, y fue una decisión de algunos gobiernos tomar la opción de gastar dinero en una manera controlada y otro de controlar el gasto y no hacerlo. O sea, son dos tipos de modelos dentro de ese modelo de manejar la crisis. El nuestro eligió el gasto controlado y decidió gastar en el metro, decidió gastar en elevado, en paso a nivel, decidió gastar en lo que es infraestructura, etcétera, etcétera. Igual mantuvo los subsidios sociales para hacer una mejor distribución de la riqueza. En cuanto al derroche, yo pudiese decir que el único punto negro que hay es precisamente lo que es la corrupción, que el mismo presidente ha admitido que en su gobierno hay corrupción, pero no están patrocinadas por él. Una cosa es que admita que hay indicios de corrupción y otra cosa es que él lo esté patrocinando, y de eso estamos seguros que no. El señor presidente mantiene en cierta manera una vida frugal, austera. Lo vemos, no vemos al presidente dando tubo por ningún lado, salvo los viajes que da, que la gente los critica, pero yo soy de los que dicen que hay que valorar mucho los viajes a largo plazo del presidente. El presidente no anda con una mascota ofreciendo víveres, ni viandas, ni ofreciendo habitaciones de hoteles. El presidente anda de viaje vendiendo proyectos a largo plazo. Y eso no se ve ahora. Entonces la gente comienza a criticarlo porque dice, el presidente se fue con un folder y vino con el mismo folder. Pero eso es sencillamente una visión muy miope de lo que son las proyecciones a largo plazo, de lo que son los viajes de un presidente de la República. Algunos podrán, para alguna gente, tener nada de justificación, otros muy poca justificación. En el caso nuestro hay una justificación que pasa del 75%. Entonces, amigos televidentes, lo que nosotros tenemos que entender es que este gobierno, cuando comenzó la crisis del año 2009 para acá, decidió no trancar el gasto completamente, aun cuando se anunció y se determinó que ha habido un 12% de recorte del gasto público en lo que estaba planificado. Pero fue un modelo elegido, o fue una opción. Yo no voy a controlar tanto gasto porque si tranco creo una recesión. En estos momentos tenemos lo que podríamos decir una recesión controlada. ¿Para qué? Para mantener la estabilidad macroeconómica. Porque no quieran ustedes, amigos televidentes, con esta crisis mundial, tener un dólar al 50 por uno. No quisiera moverlo eso. Y estas autoridades monetarias tienen el dólar controlado al 38 por uno. Señores, este gobierno encontró en el año 2004 la tasa del dólar al 60 por uno. Ya en junio del 2004 la teníamos en 45 y en agosto 29 y en septiembre del 2004 en 25. Fíjense cómo del 2004 al 2011, del 25 por 1 al 38 por 1. Si eso no es estabilidad macroeconómica, que me digan los economistas que asesoran al partido de oposición qué es estabilidad macroeconómica entonces. Este es un tema interesante, Ezequiel, el que tú estás planteando. Yo creo que esta entrevista que le hizo el Listín Diario, el gobernador del Banco Central, a propósito del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
no podía ser mejor titulada que lo que hizo el periódico. Dice el título de la entrevista: optimista y de frente a la realidad económica. Lo que está diciendo es lo mismo que el gobernador expresó en su entrevista. Cuando se le preguntó qué creía de la huelga, el gobernador dijo que eso eran movimientos democráticos, que la gente tenía derecho a expresar sus ideas en un país democrático, y pasó a explicar entonces por qué están ocurriendo los hechos económicos en la República Dominicana que generan ese tipo de protesta, y entonces se refirió al entorno internacional, que lo hemos repetido en muchas ocasiones en este programa, el tema de petróleo, el tema de las materias primas. Sin embargo, como hay personas como doña Diana que nos ven a nosotros, nosotros tenemos el deber de ser lo más explícito y explicativo posible en este tipo de cosas para que la gente común nos entienda. Porque es verdad que la gente está sufriendo el impacto de la crisis internacional. Los países a veces tienen dos tipos de inflación o de incremento de precios. Uno motivado por políticas internas, cuando los gobiernos, como ha ocurrido en el caso de la República Dominicana en muchas oportunidades, ponen a circular o tienen una política monetaria expansiva que genera mucho incremento de precio en la economía. Cuando la política monetaria no está bien manejada en un país, internamente se pueden producir situaciones inflacionarias que no tienen que ver con el impacto de la crisis internacional, sino con malas políticas monetarias internas. Y en ese sentido, por eso es que nosotros no nos cansamos de hablar de lo que ha sido el manejo de la política monetaria en el caso de la República Dominicana. Porque siempre lo que hemos visto es una autoridad monetaria que anda adelante, que toma las decisiones con previsión, que no espera que llegue el problema para enfrentarlo, sino que toma decisión, pero además que lo toma y es responsable. Porque cuando al gobernador se le han planteado esas situaciones y ha tenido que decir, yo tomé la decisión con responsabilidad, lo ha hecho y ha asumido la responsabilidad de lo que ha hecho, porque lo ha hecho con la convicción de que está manejando los instrumentos de la política monetaria adecuadamente, como debe ser. Pero nos están pidiendo una pausa, vamos a ir a la pausa y entonces retornamos con el tema.